Mira, esa es la música, claro, que presenta todos los días viernes a nuestro científico, uno de los científicos más sexys de este lado del continente. Sexy digo en términos metafóricos, ¿no? Hablo de aquello. Oiga. Lo otro lo tendrá que decir su mujer. Hablo de sexy en términos de venta, porque la Ciencia Pop 1, la Ciencia Pop 2 son hits y se está transformando en uno también, que son Los Mocos, su libro para jóvenes y no tan jóvenes, o niños y no tan niños. Y hoy llega con otra apasionante historia, como cada día viernes, perdón. ¿Estás Opa. listo? Disculpen. Opa. ¿Estás listo, Gabriel León, Estoy para iniciar una nueva columna? Listo y dispuesto. Oye, estábamos conversando fuera de aire y sería bueno, quizás, para informar y para sacar pica, contarle a las personas que nos escuchan que vas a ver el eclipse el día 2 de julio desde un avión a 12.000 pies, entiendo. Sí, vamos a estar ahí en un avión con National Geographic a 12.000 metros de altura, en una ruta que se planificó especialmente para la ocasión con un investigador de la NASA que es chileno, Eduardo Benque. Y tenemos esta ruta, vamos a partir el día temprano en el planetario con varias charlas de distinguidos científicos y yo, y después nos vamos al grupo 10 de la FACH y desde ahí despegan dos vuelos que van a ir muy simultáneos, el despegue uno detrás de otro, van a volar uno sobre el otro en una ruta que está trazada para seguir el eclipse, así que vamos a ver este espectáculo maravilloso. A 2.000 metros de altura, una tropa de ñoños ahí felices mirando desde un avión esto, evidentemente con todas las cámaras de Nat Geo en 4K, Full HD, qué sé yo, con editores que no van a poder ver el eclipse, que van a estar trabajando a full, porque este avión aterriza y automáticamente estas imágenes preciosas que tendremos van a ser distribuidas a todo el mundo. ¿Cuántas personas van a volar ahí? ¿Son aviones comerciales Es un avión- grandes? ¿Son Boeing? No es un avión comercial de ruta nacional, ¿Ya? pero que solo va a tener 62 pasajeros cada avión. Los 62 elegidos. Porque van al lado izquierdo solamente y los asientos A y B, los que van pegados a la ventana del pasillo, no se va a usar porque competir tres cabezas por una ventana de avión es Sí, muy claro, un complicado. problema. Así que va a haber dos aviones de esa naturaleza, muchos de esos cupos son comerciales, se han sorteado por distintas marcas y es una oportunidad maravillosa de poder ver este espectáculo tan bonito desde la altura. Yo hablaba con Mario Muy el otro día, lo entrevisté. ¿Ya? Mario Muy es astrónomo profesional, la Sí, trabaja claro. esto y él nunca ha visto un eclipse total. Wow. Y está también súper emocionado porque el espectáculo, más allá de lo científico que puede haber, de lo interesante que puede ser, no sé, estudiar la corona solar o lo que pasa con los animales durante el eclipse, Claro. es esta cosa maravillosa de ver que el sol desaparece, se hace de noche en pleno día. Ahora esto va a ser en la tarde, en invierno, con el sol muy bajo. Sí. Ojalá que esté despejado, ojalá que haya las mejores condiciones atmosféricas. Para las todo el personas que mundo- no vamos a estar sobre las nubes, como tú. Exactamente. Bueno, si no nos mandáis un WhatsApp para contarnos cómo se veía, po. Bueno, ahí vendré a Va a ¿Tú contar. venir. crees que falle el eclipse? Un saludo a Matías del Río, nuestro... No, yo entendí la pregunta. Oye, ustedes pero no la ¿hay alguna entendieron. posibilidad de que no pase por acá? No, sí va. Yo después del cometa Halley dudo Bueno, de todo. Pero en todo caso tenemos otro el 14 de diciembre del 2020 en Temuco. Sí. No, pero yo, de verdad, ¿Total? Total. Ah, Yo- mira. Tenemos la soy suerte de contar con otro eclipse muy estilo pronto. Santo Tomás. Ver para creer, después de haber hecho un curso para ver el cometa Halley, haberme preparado, toda la familia nos preparamos, no vimos nada. Mira, Así es yo que te voy a sí. contar la triste historia del cometa Halley. Fuimos todos a verlo una cuesta a la salida de Santiago. ¿Ya? Y estuvimos una hora mirando un punto en el cielo. Yo hasta le vi la cola, así, el cometa. Claro. Y nos íbamos yendo y llega otra familia con un telescopio gigante. Dijimos, estos cachan. Y nosotros todos mirando para allá y ponen el telescopio mirando para allá, Era para para el otro lado. Y nosotros, sí, ¿qué onda? No, si el Halley es ese. Y Claro, gracias a esta y- familia, y yo iba tu viejo convencido, diciendo- no, ya estamos tu viejo convencidos. diciendo, pero si Francisco Javier Cuadra dijo que era para este lado. ¿Para dónde? Nos decían para dónde había que mirar. Bueno, y ahí descubrimos, afortunadamente nos salvamos gracias a esta familia que llegó con su telescopio. Gracias, ñoños. Excelente, Sí. bueno, vamos a tener el informe de Gabriel León, por supuesto, luego de que, de que nos cuente, digamos, de que tenga esta experiencia de ver el eclipse desde el cielo. Qué lindo. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Con qué nos vas a engalanar como programa, Gabriel Por León? supuesto. ¿Cómo están ustedes a todo esto? Bien, pues ¿Están expectantes bien? con la pregunta que va a tirar sobre la mesa. ¿Durmieron bien? Dormimos súper bien. ¿Tomaron Sí. desayuno? Sí, también. Sí. Sí, ¿Pagan, leve sus igual. ¿Pagan sus impuestos? Sí. Ah, Sí. mira la pregunta que me saqué. Sí, sí, sí. tenemos Esto, que esto, pagarlo. esto es re interesante. En Estados Unidos, anualmente, el tax gap, es decir, la diferencia que hay entre los impuestos que las personas pagan y lo que deberían realmente pagar, asciende a 345.000 millones de dólares. ¿Qué? Es una cifra gigantesca y esa es plata que el Estado deja de recibir. Plata que el Estado podría usar para solucionar un montón de problemas sociales que son relevantes.
Se calcula que más de la mitad de eso, ese es el IRS, el famoso IRS, Sí, el Internal Revenue Services, que es como el Servicio de Impuestos Internos gringo. El IRS calcula que más de la mitad de esos 345.000 millones de dólares se producen por engaños deliberados. O sea, las personas deciden declarar menos de lo que deben pagar a propósito. Y por lo tanto, hay un componente de honestidad tremendamente importante en esto, que al Estado le produce un tremendo déficit de dinero que podría usar en un montón de cosas que son socialmente muy relevantes. Claro. Por otro lado, en Estados Unidos se calcula que cada año los fraudes a los seguros, es decir, engañar deliberadamente a tu compañía de seguros, asciende a 80.000 millones de dólares. Entonces, Estamos hablando de cifras gigantescas. vayamos sumando. Entonces, la pregunta es, ¿somos intrínsecamente deshonestos? Esa es la primera. Y dos, ¿cómo modificamos estas conductas? Que en el caso del pago de impuestos o de las contribuciones es fundamental. El dinero que recauda el Estado a través de nuestros impuestos es fundamental para no solo, ojo, los temas de salud, educación, etcétera, Políticas públicas. sino que además recordemos que el Estado, como me lo recuerda mi mujer, que es abogado tributarista, es socio en todos nuestros negocios. El Estado pone la infraestructura para que tu negocio pueda funcionar, y la seguridad social, los caminos y todo lo que hace que una sociedad funcione es parte de lo que el Estado te dio. Y por eso que el Estado es considerado tu socio en todos tus negocios. Ya, pero uno podría decir también, ese es el desde. Finalmente yo también estoy Por supuesto. contribuyendo a que ese Estado funciona con mis impuestos. Pero es un dame y pero yo, no, y pero yo te no- doy, digamos. Pero no se te puede olvidar eso. Tienes que pagar tu impuesto. No es, ojo que hay una cuestión bien curiosa con los impuestos, visto como un castigo. Ya tengo que pagar impuestos. Y es como en el fondo, Sí. una persona que paga impuestos o una empresa que paga impuestos es una persona o una empresa a la que le ha ido bien. Nadie al que le vaya mal paga impuestos, ¿ya? Se nos olvida un poco esto. Entonces la pregunta que tienen Lo los que pasa, investigadores... Gabriel, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, ahí? claro. Lo que pasa es que como chilenos y en el estado actual de cosas y como ha sido siempre en este país, uno tiene la impresión, particularmente con este modelo, ¿no? Uno tiene la impresión que este es un país que entrega muy pocas prestaciones. Claro. Y es más que una impresión. Bueno. Cuando uno ve las políticas públicas en educación, en salud, en países no, digamos, nórdicos, que son los que nos gusta mirar, Sí, que tienen claro. otra historia, otra estructura desde toda perspectiva. En Argentina, en Colombia, en Brasil, en los que están acá cerca, uno se da cuenta que realmente acá, y no es un discursito, No, claro. ni un mantra, ¿no? Que se repite como tal. Uno paga y paga. Les voy a dar un dato. Y recibe muy poquito. Les voy a dar un dato. Y en Estados Unidos lo mismo, paga, Pero paga. y En recibe Estados muy Unidos, poquito. la época donde Estados Unidos fue de oro, en los 50, ¿saben cuánto es la tasa máxima que ustedes pagan de impuestos? 79%. La más alta de la historia, en la época donde Estados Unidos fue el país más poderoso del mundo. De hecho, hoy en día la discusión está en eso. ¿Cómo cambiamos esta idea de que pagando menos impuestos el país progresaba más? Porque en la época donde progresó más Estados Unidos, la tasa más alta era el 79%, que nunca más la volvieron a ver, que bajó progresivamente hasta llegar al mínimo en el gobierno de Reagan. Bueno, ¿ya? los Estados Unidos de alguna manera y Chile es el modelo del modelo. Claro. O sea, ahí está nuestra ¿Cuál es Referencia. el kit del asunto acá? ¿Cómo modificamos estas conductas? Y hay cosas que son bien sorprendentes. Un estudio del año 2012 determinó que cuando tú hacías este tipo de declaraciones, como de impuestos, por ejemplo, ya. o cuando tenías que declarar algo que requería ser honesto, firmando el formulario antes de llenarlo, producía un efecto positivo sobre tu honestidad. Es decir, cuando tú te comprometías a decir la verdad antes de hacer la declaración, Ajá. eras mucho más honesto que cuando firmabas al final. En el Buah. fondo, porque se aumentaba la saliencia de la honestidad, como que sabías que te estaban preguntando al principio, ¿usted jura ser honesto en esto? Claro. Entonces, con eso ya partías a rellenar el formulario. No al final, cuando decías, no, aquí un poquito menos, acá un poquito más, y firmás, y es como, ya la había hecho, y Sí, firmáis todavía está nomás. hecha la maldad. Entonces, existen formas de mejorar la honestidad de las personas. Y por otro lado, tiene que ver también con entender las consecuencias de nuestros actos y cómo eso modifica las conductas. Y hay otro estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos con médicos que recetan medicamentos de la familia de los opioides. Ya. Ustedes saben, son personas informadas, que en Estados Unidos actualmente hay una crisis gigantesca por los opioides. Muere anualmente más gente por sobredosis de opioides que por un montón Perdón, de otras ¿qué son cosas. los opioides? Son todos los medicamentos derivados del opio, que es una planta, Sí. entre otros la morfina, por ejemplo. Son todos estos medicamentos a los cuales las personas se hacen adictas porque son tremendamente Demerol, por adictivos. ejemplo, es Todos derivado. todos los derivados de la morfina son de esa familia, Claro. que han muertes famosísimas, Prince, Michael Jackson, asociados al uso y abuso de esta sustancia. Ujú. Si los médicos que recetan estos medicamentos se enteran, alguien les cuenta que un paciente al que ellos le recetaron opioides
murió por una sobredosis, cuando esos médicos saben ese dato, al trimestre siguiente recetan un 10% menos de esos medicamentos. Es curioso porque los médicos saben que hay una crisis de opioides, pero cuando se enteran que además los afecta directamente a ellos porque un paciente de ellos murió, cambian su conducta. Y eso tiene que ver con saber las consecuencias de tus actos. Esto es toda una introducción muy larga para un estudio muy bonito que duró 3 años y que quería evaluar la honestidad de las personas alrededor del mundo, incluyendo Chile. A ver, esto me gustó. Entonces, la pregunta es muy bonita porque es la siguiente. Había 2 preguntas implícitas. 1, usted se encuentra una billetera en la calle. ¿La devuelve o no la devuelve? 2, si esa billetera tiene dinero dentro, ¿cómo cambia la tasa de devolución? 3, si esa billetera tiene mucho dinero dentro, ¿cómo cambia la tasa de devolución? Y le preguntaron esto al público general. Oiga, ¿usted qué cree? ¿La gente devuelve más o menos la billetera cuando tiene plata o cuando no tiene plata? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la devuelve más cuando no tiene plata. ¿Y usted, Iván? Yo también. Bueno, la mayor parte de las personas cree eso. Y la mayor parte dijeron, bueno, estas son personas común y corrientes, qué sé yo, preguntémosle a los economistas. ¿Ya? Y los economistas opinaron lo mismo. La gente devuelve la billetera con mayor frecuencia cuando no tiene dinero. Claro. Absolutamente equivocados. No. El estudio muestra que es totalmente al revés. Yo mandé un gráfico. ¿Ya? O ponerlo sea, en las la ratitas transmisión somos para que lo nosotros nomás. No, es que todo el mundo piensa eso. Ah. Somos mucho más honestos de lo que nosotros incluso creemos. Estamos viendo el gráfico para todos los que Miren- nos miren qué ven lindo a través gráfico. de la www.radio0.cl. Les voy a explicar cómo fue el experimento. Un experimento muy bonito. A ver. 3 años, 17.303 billeteras. Ya. ¿Ya? Ya. Este estudio costó $600.000, un estudio caro. En 355 ciudades de todos los continentes, excepto la Antártica. Es un estudio O gigantesco. sea, es muy grande, ¿ya? Era una billetera de plástico transparente, después la vamos a mostrar. Ya. Después, primero creo el gráfico. Fíjense en una cosa. Ahí está la tasa de devolución en porcentajes. Primera cosa importante. En ningún país del mundo se devuelve el 100% del tiempo. En ningún país del mundo. ¿Ya? Claro. Siempre hay un porcentaje de billeteras que se perdió. Claro. ¿Ya? Pero fíjense el dato bonito. El punto amarillo es la tasa de devolución cuando la billetera no tiene dinero. Y el punto rojo es cuando tiene dinero. Y fíjense que en casi todos los casos la billetera reaparece más frecuentemente cuando tiene dinero que cuando Sí, no po. tiene dinero. Excepto en Chile, donde la tasa de devolución es la misma. O sea, da lo mismo si la billetera... Claro, Ahí está Chile tiene todos los 2 puntos Juntos. Los 2 puntos uno sobre el Ahora, otro. nuestra tasa de devolución además es baja. Estamos como en la medianía, estamos como en el promedio, ¿se fijan? Porque el mayor es Suiza, que llega como al 75%, el menor es China, que es menos del 10%, nosotros estamos como en el 40%, estamos como en la mitad. ¿ya? Oye, pero qué particular que Chile, dentro de todos los países que están en el gráfico, es el único que luce Exactamente. una relación entre la tasa de devolución con y sin dinero. Que es la misma. Que es la misma. Y fíjense en Perú y en México. Perú. La billetera desaparece cuando tiene plata. Claro, Ahí está México, se fijan que el punto rojo está antes del amarillo. Ah, Perú también No es como seré Chile. peruana. Perú, yo. Perú parecido a Chile. ¿ya? No Ahora, soy peruana, estoy... Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque fíjense que nuestra intuición, y no solo la de ustedes, la de los expertos, la de las personas, sugería lo contrario. Ahora, ¿cómo se hizo el experimento? Una persona, que era parte del estudio, muéstrate la billetera, por favor, en la transmisión. La vamos Llegaba a ver en la www.radio0.cl. esa es la billetera. Como una especie de tarjetero plástico transparente Claro. que tiene adentro tarjetas de presentación, incluyendo el nombre de una persona que era local. Entonces, en el caso de Chile, Juan Pérez, por Y ejemplo. con Ya. un mail. Con la dirección de correo electrónico. Claro. Y ningún otro dato. O sea, el dato de contacto era ese. Eran 3 tarjetas de esta persona, así que uno podía suponer que ese era el dueño de la billetera. Claro. Había una llave también, Sí. una lista de compras escrita en el idioma de la ciudad. Todo esto muy bien hecho. Claro. Y podía o no podía haber dinero, que era equivalente más o menos como a 10 lucas. Perfecto. En molido. Ya. Billetes de lucas, qué sé yo. Eran $13.45. Ya. Y lo que se hacía es que llegaba alguien que era parte del estudio, esto se hacía en lugares públicos con mesón de atención a clientes, hospitales, recepciones de hoteles, de Perfecto. edificios de apartamentos, y decía, mire, ¿sabe que me encontré esto en la calle? Y yo estoy súper apurado, pero se lo dejo a usted. Y la persona se iba y se lo dejaba a alguien a cargo. Se quedaba como con el cacho, digamos. Claro. Y esa persona era la que devolvía o no devolvía el dinero. Perfecto. Y ahí mandaba el correo, se sabe que encontramos su billetera, qué sé yo. Y la respuesta era siempre, ¿sabe qué? Yo me fui a la ciudad, si hay dinero, quédeselo, no hay ningún problema. Esa era como tu recompensa en el fondo. 10 luquitas. Las personas no sabían eso antes de mandar el correo. Claro. Ahora, para los investigadores fue muy sorprendente el resultado. Esto de que cuando tiene dinero, la gente devuelve con mayor frecuencia la billetera. Entonces, decidieron hacer un segundo experimento.
se fueron a ciudades de Estados Unidos, de Polonia y del Reino Unido. Polonia, Estados Unidos, Reino Unido. ¿Ya? Y ahora hicieron el experimento con 3 billeteras. Una sin dinero, uno que tenía 10 luquitas y una que tenía casi 70.000 pesos. ¿Ya? Y siempre la gente devolvió mucho, con mayor frecuencia, la que tenía más dinero. Fíjense que el 46% del tiempo aparecía la billetera cuando no tenía dinero. Cuando tenía un poquito de plata, 10 lucas, aparecía un 61% del tiempo. Y cuando tenía casi 100 lucas, aparecía el 72% del tiempo. Entre más dinero tiene, la gente está más dispuesta a devolverla. O sea, es como más empática respecto a la pérdida que puede tener Bueno, la otra persona. Aquí vienen las hipótesis. ¿Por qué diablos pasa esto? Y fíjense que las conclusiones son bien bonitas. Los investigadores dicen que nosotros somos intrínsecamente honestos. Ese es nuestro estado, digamos. Ese es nuestro estado basal. Nosotros, mucha primario, gente, digamos. ¿ah? Y que en el fondo hay estímulos para ser deshonestos. Por ejemplo, el estímulo de saber que es muy poco probable que te pillen. Claro. ¿Ya? Ahora, en este caso, alguien te dejó la billetera. Entonces decían, ¿qué cosas pueden confundir el estudio? Que haya cámaras. Claro. Que hay una cámara mirándote con el momento en que te entregan y tú sabes que te están mirando. Cosa que es muy probable por el lugar en que se eligió, Exactamente. los lugares en que se eligió hacer este experimento, que son Exact- lobbies de hoteles, Exactamente. seguramente oficinas públicas, etcétera, ¿no? Y esa es una gente que confunde las conclusiones del estudio, porque Sepo. el gran hermano, que está presente mirándote, evidentemente cambia la conducta, que de hecho eso es base de muchas Igual, ojo, religiones, que en ¿no? las calles hoy día no es muy distinto. ¿eh? Bueno, sí, pues hay un montón de cámaras por todos lados. ¿ya? No, y con Yo los sé. celulares. Muchos de los lugares, muchas Sí. de esas ciudades, el gran hermano está bien presente, te diré. Entonces, es bien divertido esto. Ahora, ¿cuál es la conclusión más importante de este estudio? Uno, bueno, como les dije, que aparentemente somos más honestos de lo que nosotros mismos creemos. Esto en base a esta pregunta que se le hizo a economistas y a personas para que evaluaran y anticiparan el resultado del estudio. Y todos se equivocaron. Tanto los expertos como la gente común y corriente no es experta en economía, los dos grupos se equivocaron en igual medida prácticamente. Y eso tiene que ver con que aparentemente incluso nosotros tenemos una imagen distorsionada de cuán honestos somos. Y la segunda conclusión importante es que aparentemente es mucho más importante tener, ellos hablan de zanahorias morales, en el fondo, que es mucho mejor tener incentivos a portarse bien que castigos por portarse mal. Y eso es súper interesante porque puede impactar en la generación de políticas públicas. Imagínense, yo les dije al principio de la conversación, Sí. que en Estados Unidos la diferencia entre impuestos que deberían ser pagados y los impuestos que efectivamente se pagan son de 345.000 millones de dólares, que es una cantidad de plata exorbitante. Imagínense que se consigue, haciendo cambio en políticas públicas, que un 10% de eso se pague. O sea, 34.000 millones de dólares, que es una cantidad de plata Mucha gigantesca. plata. Sería fantástico para el Estado. Eso apelando a nuestra conciencia y el hecho de que nosotros, como les decía, aparentemente somos intrínsecamente honestos y que además tendemos a la cooperación. Y eso es otra cosa súper importante. Hay un estudio muy bonito que muestra un experimento en el cual hay que trabajar de manera colaborativa para conseguir comida. Y esto se hace con niños de la especie humana y con chimpancés pequeños, que son equivalentes a los niños humanos. Y el ejercicio es bien simpático, están separados en dos especies de Como corrales, cajas ya. de acrílico grandes y tienen 2 poleas y una cuerda y tienen que tirar la cuerda al mismo tiempo para traer hacia ellos un premio de comida. Si uno suelta la cuerda, el que tira la cuerda va a obtener comida primero, ¿ya? ¿Y qué se encontró? Que en los humanos había cooperación y ambos tiraban al mismo tiempo para que los dos obtuvieran comida, pero los chimpancés no. No, po. En los chimpancés, Winner. si uno soltaba y agarraba comida, se olvidaba del otro. Claro. En los humanos no, si uno conseguía el otro no, el otro igual tendía a ayudarlo para que consiguiera comida, a pesar de que el niño ya había conseguido la suya. Entonces es muy bonito porque también quiere decir que nosotros como especie somos intrínsecamente colaboradores. Lo que tiene todo el sentido del mundo, porque recuerden que cuando éramos cazadores-recolectores, podían pasar semanas sin que tú no cazaras. Porque tenías mala suerte, porque te lesionaste, porque... Pero si el tipo de al lado con su familia lograba cazar y no te convidaba, era un riesgo para él, porque la próxima vez que a él le fuera mal, Exactamente. nadie le iba a ayudar. Y fíjense que durante la historia de nuestra especie surgió entonces, y de acá viene la parte que es importante también para el comportamiento humano, el hecho de castigar activamente al que tú sabías que era deshonesto, el que se cuela en la fila, Sí, el que va por la berma en el taco, cualquier persona que abiertamente tiene conductas deshonestas y que perjudican a la inmensa mayoría, que es invisible, ¿cierto? es muy fustigado. Es muy así. fustigado Eh. y es castigado públicamente por cometer ese acto deshonesto. Y por lo tanto, además, en la evolución, esta característica de honestidad, de ser recto, de ser correcto,
fue beneficiada. Y a los que colaboraban les iba mejor como grupo, porque si un día te iba mal a ti, y tú eras bueno con el de al lado te iba a ayudar cuando a ti te fuera mal. Y eso fue fundamental para que a todos como especie nos fuera bien. ¿Qué pasó entre medio entonces? Bueno, ayer hablaba yo con una en psicóloga. la ruta? Bueno, ayer tuve la suerte de entrevistar a Marianne Krause, que es la presidenta de CONESI. La entrevisté para un proyecto que tengo por ahí. Y resulta que ella es experta en psicología social. Ajá. Y justamente conversábamos acerca de esto. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué hay tantas altas tasas de depresión? Y me decía, ¿sabes qué? Yo creo que el gran mal de nuestro país, en Dejamos particular, de colaborar. es el individualismo. Claro. Esta idea de que tú corriendo solo puedes obtener cualquier cosa. No, si esto yo lo conseguí solito. Sí, po. Cuando eso es intrínsecamente falso siempre. Siempre. Siempre hay alguien que te ayuda. Si no es el Estado con todo su aparataje, ¿cierto? Y la infraestructura, es tu familia, son tus amigos. Es la suerte. La suerte de que justo pasó algo y se nos olvida rápidamente. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que es tremendamente competitiva, altamente individualista, que se aleja del trabajo colaborativo, es evidente que van a pasar este tipo de cosas. Y la gente anda súper estresada y muy angustiada. De hecho, cuando tú hablas de trabajo colaborativo y del individualismo, y cuando se habla ahora, nuevamente se revisa de qué se trata la felicidad, que hay un montón de nuevo material, la felicidad está directamente ligada con el trabajo colaborativo, con tomar en cuenta las necesidades del otro, con ayudarse, y en el otro polo está el individualismo, el chanchullo, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho hay una hipótesis muy bonita sobre el altruismo que tiene que ver con la recompensa interna y que en el fondo tú haces cosas buenas no solo porque tú sabes que hay una consecuencia directa para la persona a la que tú le hiciste esa cosa buena, sino porque además te sientes bien contigo mismo. Sí, claro. Entonces te sientes mejor persona. Entonces finalmente uno podría pensar, entonces somos unos egoístas de mierda, porque en el fondo siempre lo hacemos por nosotros, pero hay una consecuencia beneficiosa para alguien más. Entonces finalmente hacemos algo para ayudar a una persona y hay una recompensa moral porque nos sentimos bien. Te genera bienestar. Exactamente. Entonces uno podría ponerlos al revés. No es que uno lo haga para sentirse bien. Uno lo sigue haciendo porque se siente bien. Pero finalmente sí son buenas acciones que hacemos de manera desinteresada, sin esperar una recompensa material, ¿cierto? Pero sí nos hace sentir mejor persona. Y eso aparentemente a la larga es mucho más importante, lo que viene siendo la consecuencia más importante del estudio, porque como decía Rita, por ejemplo, cómo uno proyecta a la otra persona. Pucha, perdió 60 lucas. Y a lo mejor es plata que le va a faltar, ¿me cachai? Y vas y la devuelves. O uno finalmente lo que hace es empatizar con lo que significan para uno esas 60 lucas. lucas. Exactamente. Se provoca ese ejercicio, ponerse en los zapatos del que perdió ahí. Y lo interesante es que a pesar de que las personas que participaron en este estudio uno podría suponer, se comportan como el promedio, otros individuos que también deberían comportarse como el promedio anticiparon una respuesta que era distinta. Ellos creían, igual que ustedes, que las personas se iban a quedar con la plata. Claro. Pero es tremendamente interesante entonces contrastar esto, que además es un estudio, les recuerdo, gigantesco, porque se perdieron, en total, más de 17.000 billeteras en 355 ciudades de todos los continentes, excepto la Antártica. O sea, es un estudio gigantesco, probablemente es el estudio de campo más grande que se ha hecho en la historia, duró 3 años y como decía, costó $600.000. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esto? ¿Cuánto tiempo tiene este estudio, Gabriel? Este estudio fue publicado ayer. ¡Wow! Esto es una papita. No sé, yo las traigo acá siempre. Oye, filete primer corte, esto viene saliendo del horno, por favor. O sea, oye, pero qué joyazo, ¿eh? Esto fue publicado ayer en la revista Science. Si alguien quiere el estudio, me avisa. Y por Twitter, Gabo Tuitero, por Instagram, Gabo Tuitero también. Le mando el link al estudio, está precioso. De hecho, las imágenes que ustedes vieron en la transmisión están tomadas directamente del estudio en Science. Aparecieron además ayer en la tarde, notas explicando todas estas bajadas en el New York Times y en The Guardian, que son dos periódicos que siempre cubren muy bien ciencia, contando los alcances del estudio, entrevistando a los expertos que publicaron el estudio y expertos que no participaron del estudio, que lo estaban observando desde afuera. Maravilloso, una papita fresca entonces trae Gabriel León como siempre. Disponible en podcast, toda esta conversación por supuesto queda en radio0.cl y también en Spotify, porque estamos en esas plataformas también para que puedas checar lo que conversamos. Por supuesto. Y nos quedamos con la pregunta, esa pregunta que tiene respuesta para uno mismo, calladito, ¿y yo devolvería la billetera con 70 lucas? Sacaría las luquitas. Esa es la pregunta que voy a caso en Chile, esa es la pregunta que voy a tener en la cabeza hasta el lunes. pero fíjense que en Chile solo el 40% de la gente devolvió la billetera versus Suecia, donde era el 80% de la gente. Lo interesante es ver que en esos países sí hace una gran diferencia que tenga o no tenga plata, y en general lo vuelven más cuando tienen plata, como que cuando tiene plata son las tarjetas como chao con la cuestión. ¿Para qué el Pero cuando trámite? tiene plata, si hay una diferencia importante,
excepto en nuestro país, que es digno de una segunda parte enfocado en Chile. Muy bien, entonces hacemos el llamado para los científicos que quieran hacer un aporte y Perder darle platita. una vuelta a nuestra situación en particular con respecto a la honestidad, que lo hagan. Ya. Gabriel León, que le vaya muy bien, que tenga buen fin de semana. Lindo fin de semana, gente, que esté muy bien. Muchas gracias Chau, por la chau. columna de hoy. Rita Cox, Nos encontramos el lunes. nos encontramos el lunes, que lo pase bien. Sí. ¿Tiene algún brillo este fin de semana? No, nos vamos a guardar. Nos vamos a guardar. Nos vamos a guardar. No, hay que elongar. Ya. Después de... Muchas gracias a Houston por la semana, por la buena onda, a todos ustedes a través de nuestro Twitter, a través de nuestras redes. Gracias.